Muy bien, seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos también por los 91.1 FM de Radio Vital, estamos conversando con Diego Pomareda. Bien, el tema del balance de poderes, tan venido a menos en los últimos tiempos. Exacto. ¿No podría servir para reevaluar el sistema presidencialista que digamos en la práctica no existe y también considerar la posibilidad del sistema parlamentarista? Interesante el debate, Rodolfo. Lo que ocurre en nuestro país es que nuestra forma de gobierno, depende quién tiene más fuerza, el presidente o el parlamento, va a depender mucho de cuánta fuerza tenga el presidente dentro de la representación nacional. Me explico. Nuestro sistema funciona de esta forma. Dime cuánta fuerza tiene el presidente en el parlamento para decir cuál es el régimen que tenemos en el Perú. Y voy a dar ejemplos concretos para que se entienda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vemos a Pedro Pablo Kuczynski, que tiene una oposición de 73 congresistas. Sí. Se vuelve un sistema casi parlamentarismo puro, porque el presidente no tiene ninguna fuerza y al haber interpretado estas figuras de la vacancia, ¿no? O los juicios políticos, podrían sacar al presidente de un día para otro, como pasa en los sistemas parlamentarios italianos, ¿no? O españoles, por ejemplo. Pero también hay el ejemplo de Alan García en su momento, ¿no? Que tenía un apoyo, un apoyo importante en el parlamento. Bancada, pues, su bancada lo respaldaba, entonces se volvía un sistema presidencialismo casi puro, ¿no? O el fujimorismo en su momento, ¿no? Con los años 90. O sea, el contexto determina qué sistema tenemos. Exacto. Pero en la Constitución del Estado no está consignado el tema. No está dicho de forma expresa. Lo que ha dicho la jurisprudencia y la doctrina es que nosotros tenemos un sistema con sesgos presidencialistas muy fuertes, pero atenuado, es decir, con algunos mecanismos del sistema parlamentario, como por ejemplo las interpelaciones, las censuras, ¿no? Todos estos mecanismos que están diseñados en modelos europeos o parlamentarios. Entonces, pero si decimos en la parte teórica, tenemos un sistema presidencialista parlamentarizado. Es lo que se ha dicho del Tribunal Constitucional. Pero en la práctica, en el actual momento, no tenemos ni lo uno ni lo otro. Yo creo que en este momento tenemos un parlamentarismo salvaje. Tenemos un parlamentarismo poco racionalizado, abusivo, diría yo, aplanador. ¿Por qué? Porque decían que aún en un sistema parlamentarista hay equilibrio de poderes. Y totalmente, aquí no lo hay. Totalmente. Aquí no lo hay porque hay una concentración abusiva del poder por parte del Parlamento. Yo decía el autoritarismo parlamentario. ¿Y en qué se basa esto? En 3 criterios muy básicos. Primero, que un grupo de personas, a través de partidos políticos, logren pactos no para, digamos, beneficiar al bien común, no para lograr un programa, no para una cuestión ideológica, sino para intereses estrictamente particulares. Eso es lo primero. Lo segundo es que buscan completamente la impunidad. Por eso es que se quieren salir del sistema interamericano, por eso es que se quieren reducir las competencias del Poder Judicial, del Ministerio Público. Ese es el segundo elemento, ¿no? La impunidad. Por eso se aprueban leyes que generan la prescripción de delitos, la impunidad permanente. Todo eso es el segundo elemento. El tercer elemento es la concentración del poder. Es por eso que se toma la presidencia, incluso ahorita tenemos un presidente que proviene del Parlamento. Sí, claro. De ahí al Tribunal Constitucional, a la Defensoría del Pueblo, en su momento se le amplió el plazo al Contralor General de la República que era fin, se eliminó, destituyó a los miembros de la Junta Nacional de Justicia y ahora ya se tiene tomada la Junta Nacional de Justicia, la Fiscalía de la Nación. Eso se le llama afectación a la independencia judicial y a la toma y concentración del poder. Y el cuarto elemento con el que yo cierro esta tesis del autoritarismo parlamentario es que se gestione en favor de intereses particulares, llámese tal ilegal, minería ilegal, universidades con poca calidad educativa, profesores jalados. Eso es lo que constituye, desde mi punto de vista, un autoritarismo parlamentario. Y mucha gente dice, no es posible hablar de esto en un contexto de instituciones plurales y que estén conformados por muchas instituciones. Yo digo, no. O sea, si es la familia Acuña, la familia Cerrón, la familia Luna, la familia, digamos, estas familias, ¿no? La familia Lee, la que determina el poder, yo sin ningún problema podría afirmar que esto forma parte de un autoritarismo de este tipo, ¿no? ¿Y cómo enfrentarlo? ¿En las urnas del 2026? Esto yo lo he estudiado a nivel comparado, como te comentaba, yo he estado fuera un año estudiando haciendo la tesis doctoral y he viajado por todo el mundo para entender cómo viene funcionando esto, por ejemplo, en Hungría, en Polonia, también en Turquía, en Canadá. Entonces, lo que yo veo y percibo es que a nivel comparado, cómo se ha salido de esta crisis de 2 formas. Una, dictadura, es decir, hay una mano dura, una mano militar, ¿no? Que dice, se acaba todo esto porque hay un abuso desmedido del Parlamento y
por ejemplo en Egipto pasó, en Turquía con Erdogan también, y la otra opción es política democrática, resistencia democrática, que eso ha pasado en Ecuador, que ha pasado en Canadá, en Francia se ha equilibrado el poder justamente a través del voto, se ha moderado el presidente. Entonces yo diría que en nuestro país... Pero en el haber tenemos decenas de muertos o asesinados. De acuerdo, por eso yo digo, la respuesta es en este momento, desde mi punto de vista, y por eso estoy postulando el Congreso, política, porque yo he hecho trabajo académico, de columnista, de estar con la sociedad civil, de distintos tipos, pero yo siento que esos momentos o etapas son muy importantes para el país, pero son insuficientes. Ahora el camino es tomar las riendas del país, coger la sartén por el mango y a partir de eso cambiar este sistema y reformar la parte orgánica de la Constitución. Eso para mí es fundamental. Claro, pero de repente ocurre lo siguiente: elegimos un presidente que más o menos en el pensamiento de Diego Pomareda pone o quiere poner las cosas en su sitio, pero tenemos un Congreso muy parecido al de ahora que no lo va a dejar gobernar y por lo tanto vamos a tener más de lo mismo. Sí, por eso es que yo digo que la decisión en este momento es política y es más importante el voto al Parlamento que a la presidencia, sin ninguna duda, en la forma en cómo se ha cambiado o trastocado el sistema de pesos y contrapesos en la Constitución. ¿Por qué? Porque a un presidente lo pueden sacar de la noche a la mañana bajo ninguna justificación. Si les da la gana al Parlamento lo pueden hacer. Eso es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Y tampoco se le puede disolver al Parlamento, porque el Tribunal Constitucional ha dicho que para que se disuelva el Parlamento tiene que tener la voluntad de ser disuelto. Eso es imposible, ¿no? Eso nunca va a pasar. Entonces yo siento que, nuevamente, Marisol Perestello me decía esta mañana, en mi mensaje presidencial, si es que ya gana la jefatura del Estado, voy a presentar el proyecto de ley derogando las leyes pro crimen y con una cuestión de confianza. ¿Eso es posible en las actuales circunstancias? Sí es posible, pero también es verdad que hay una ley que ha aprobado este Congreso que ellos interpretan cuáles son sus competencias exclusivas y excluyentes y podrían declarar improcedente, ni siquiera admitirlo a trámite esa cuestión de confianza. Por eso, al final, por lo que yo le escucho, la alternativa es la dictadura. La alternativa es una fuerza democrática en el Parlamento. Entonces, no en la presidencia. La apuesta no es por la presidencia en este momento, creo yo, por cómo se ha trastocado todo. Es el Parlamento. El Parlamento y particularmente el Senado. Particularmente el Senado. Tiene mucha fuerza el Senado por la elección de altas autoridades, también por el hecho de las ratificaciones de tratado, pero principalmente porque son los encargados de aprobar, rechazar o modificar, que es el verbo rector clave, las leyes que puede proponer la Cámara de Diputados, ¿no? Y además es una composición de 60 personas, mucho más reducido que una Cámara de Diputados, en este caso de 130. Es decir, los 2/3 de 60 son 40, con 40 votos, que muy probablemente por la composición que se ha hecho en este Senado van a ser 5 o 6 partidos, o sea, con 4 o 5 partidos van a poder decidir las cosas más importantes del país, que justamente, muy probablemente vayan a ser las personas que estén encabezando esas listas. Muy bien. ¿Tú eres invitado o perteneces a Libertad Popular? Bueno, como te comentaba, yo he estado fuera haciendo el doctorado, entonces no he tenido la oportunidad de militar, pero soy invitado en ese caso. Hasta el 23 de diciembre uno puede ya inscribir formalmente su candidatura como invitado. Entonces tu posición es más o menos imparcial. ¿Cómo ves el panorama general de cara al 2026? Porque nadie puede tapar el sol con un dedo. Es evidente que la población está muy, muy descontenta con todos los políticos, derecha, izquierda, centro, liberales, etcétera, etcétera. ¿Qué crees a partir de eso? No tienes una bola de cristal, pero sí análisis pueda pasar el 12 de abril. Yo siento que el Perú tiene un momento clave ahora, que está al borde del abismo y que nos están empujando a caer justamente esta grupo político que están en el poder. Entonces yo diría, lo primero hay que decir que esta gente que está liderando el Parlamento y la presidencia, no podemos volver a repetir el error ni votar por ellos. Eso es lo primero, fundamental. Entonces yo diría que por estas personas, llámese Fujimorismo, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre, no Somos Perú, por estos partidos, no. Lo segundo que yo diría es que tengo la sensación de que la ciudadanía, esto es como, yo citaba este domingo en mi columna de La República, que de hecho es la última que voy a publicar porque voy a entrar a proceso electoral, que hay un autor polaco muy importante, de los politólogos más relevantes del mundo, que dice que cada elección es como un partido, es como un campeonato de fútbol que vuelve a iniciar. Uno, cuando es del Boys, por ejemplo, renueva la confianza cada año, dice, esta vez sí vamos a campeonar o esta vez vamos a llegar a un campeonato internacional. Algo muy parecido dice este politólogo de las elecciones. Yo siento que en nuestro país, cada vez que hay una nueva elección, uno recobra la esperanza de que las cosas podrían llegar a cambiar. Entonces, en esa esperanza, yo, digamos, me quedo y pienso que presentando rostros nuevos con prácticas diferentes podemos darle una alternativa al país. Muy bien, una pregunta a un liberal como usted.
Pedro Castillo ha sido bien procesado y está bien condenado. Digamos, la vacancia también se dio en buena forma. A ver, la vacancia es un acto meramente declarativo. ¿Por qué? Porque el presidente, desde el mismo momento en que emite su mensaje presidencial, cierra instituciones públicas, convoca asamblea constituyente... Deja de ser presidente. Deja de ser presidente porque el artículo 46 de la Constitución dice que nadie en este país le debe obediencia a un gobierno usurpador. Entonces, ¿para qué lo vacaron? Bueno, es un acto declarativo, no tiene ninguna relevancia jurídica, puede pero... ser con 20 votos, 50, 100... No tiene ninguna relevancia de orden jurídico, ¿no? Entonces, yo apuesto por esa tesis y creo que es lo más democrático. Un presidente que da un golpe de Estado o tiene un intento de golpe de Estado no puede quedar impune, y es un mensaje para las siguientes generaciones y también viendo hacia atrás, es decir, esto no va a limpiar los golpes de Estado, por ejemplo, el fujimorismo. Correcto. El 5 de abril. Eso en cuanto a la sanción política. Así ¿no? es. Y en el tema del ámbito penal. Bueno, yo diría que como un liberal hay que respetar el Estado de Derecho, y hay un tipo penal que creo que calza muy bien en los preparativos de un golpe de Estado. Conspiración para la rebelión, ¿no? Yo creo que es algo que del tipo penal se puede desprender lo que ha ocurrido en los hechos, que han habido actos preparativos, han habido decretos supremos que iban a emitirse, han habido mensajes presidenciales, incluso no le dejaron a los congresistas entrar al Parlamento en unos minutos. Todos esos actos no constituyen un acto, digamos, de golpe de Estado en sí concreto o materializado, pero es una tentativa o una conspiración para hacerlo, y eso tiene un reproche social, político y además penal, y creo que él tiene que asumir su responsabilidad. Diego, ¿qué impresión tiene de las protestas, el derecho a la protesta, quiero decir, y con esto terminamos, y la tranquilidad pública? Bueno, la protesta es un derecho constitucional, la protesta es la voz de la democracia. Si se cercena la protesta, se cercena la democracia. Yo he defendido eso toda mi vida, no solamente en mis columnas, sino también como profesor universitario. Yo enseño en la Católica, en la universidad, derechos fundamentales, y uno de mis temas es derecho a la protesta. Entonces, yo en ningún caso podría estar en contra de ellas. Lo que sí estoy en contra es de criminalizarlas, pero también que dentro del grueso de personas que están protestando a un grupo reducido que cometen actos vandálicos, de disrupción o en todo caso de desorden público, y a esas personas se les tiene que identificar, procesar y en el acto, en términos de flagrancia, condenarlas. Yo lo veo de esa forma. Clarísimo, Diego, ha sido muy amable. Encantado, Rodolfo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Diego Pomareda. Vamos a la pausa de inmediato, regresamos.